Vamos a leer el pasaje de Juan capítulo 9 de manera completa y, y entramos entonces a la predicación. Dice la palabra de Dios en la página 1094, Juan capítulo 9. Al pasar Jesús vio a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día, y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y mientras yo estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y lo untó el barro en los ojos al ciego y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. El ciego fue pues y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era mendigo decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Es él, decían unos. No, pero se parece a él, decían otros. Él decía: yo soy. Entonces le decían: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió: el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Así que me fui, me levanté y recibí la vista. ¿Dónde está él?, le preguntaron. Y él le dijo: no lo sé. Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego. Y era día de reposo, el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Por eso los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Por eso algunos de los fariseos decían: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían: ¿cómo un hombre pecador puede hacer tales señales? Había división entre ellos. Entonces le preguntaron otra vez al ciego: ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Es un profeta, le respondió. Pero los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron: ¿este es su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Entonces sus padres le confesaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Pregúntele a él, ya que es mayor de edad, él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron: ya es mayor de edad, pregúntale a él. Por segunda vez los judíos llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él le contestó: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Ellos volvieron a preguntarle: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le contestó: ya les dije y no escucharon, ¿por qué quieren oírlo otra vez? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos suyos? Entonces lo insultaron y le dijeron: tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este no sabemos de dónde es. El hombre respondió: pues en esto hay algo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es. Y sin embargo, a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le dijeron: tú naciste enteramente en pecados
¿y nos enseñas a nosotros? Y lo echaron fuera. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró, le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le respondió, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues tú lo has visto, y él que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo, creo, Señor, y lo adoró. Y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que ven no vean, vean, y para los que ven se vuelvan ciegos. Y algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero ahora, porque dicen, vemos, su pecado permanece. Qué pasaje, mis hermanos. Qué historia, mis hermanos. Es suficiente, no podemos ir, ¿no? Ahora voy a dañarlo yo. Gracias por tu palabra, Dios. Mis hermanos, hace más de 250 años, un hombre llamado John Newton levantó una iglesia rural en Inglaterra. Y no era un hombre con un pasado. No era un hombre de ejemplo de moralidad juvenil, porque había sido blasfemo, había sido rebelde, y en esos tiempos era un traficante de esclavos. En su juventud navegó muchos barcos esclavistas o negreros, participó activamente del comercio humano y vivió endurecido contra Dios. En ese tiempo él no era ignorante, él conocía algo de las escrituras porque se las enseñaron desde niño, pero estaba ciego. Estaba ciego. No ciego físicamente, ciego espiritualmente. En 1748, durante una tormenta feroz en el Atlántico, John Newton creía que iba a morir y desesperado clamó a Dios por misericordia, y desde ese momento fue el inicio de un proceso de transformación en su vida que lo llevaría hasta el ministerio pastoral. Y eventualmente el rechazo público del comercio de los esclavos donde él participaba antes. Décadas más tarde escribió un himno llamado Sublime Gracia o Amazing Grace. Y en una de esas líneas famosas de este himno que vamos a cantar hoy al final, dice en inglés, I once was blind, but now I see. Una vez fui ciego, pero ahora veo. Newton entendió algo profundamente. Y es que la peor ceguera no es la de los ojos, sino la espiritual, la del corazón. Porque él, como religioso y moral, él creía ver en un momento dado, creía estar bien, creía que su vida estaba normal, pero en realidad se dio cuenta que estaba espiritualmente ciego hasta que la gracia de Dios lo iluminó. Y esta frase de este himno no es de su imaginación, proviene precisamente del pasaje que tenemos hoy delante. Juan capítulo 9, versículo 24. Yo era ciego y ahora veo. Mi hermano, hoy vamos a ver varias cosas. Por un lado, vamos a ver la asombrosa gracia de Dios en la vida de un hombre que le abrió los ojos no solamente físicos, sino espirituales. Pero también vamos a ver que el mayor peligro para la obra de redención de Dios es precisamente uno que cree que ve y está ciego. Esas son las dos historias que vemos en Juan capítulo 9. Por lo tanto, para aquellos que toman nota, el título de la predicación de hoy es Yo era ciego pero ahora veo. Y veremos en primer lugar qué tipo de ciego eres. Veremos en segundo lugar la obra de Jesús en medio nuestro. Veremos en tercer lugar de conocido a Señor. En cuarto lugar,
videntes que niegan, un ciego que confiesa, y en quinto lugar y último lugar, yo era ciego y ahora veo. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Veamos en primer lugar, ¿qué tipo de ciego eres? Vean conmigo el pasaje. Dice el versículo 1 que al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. ¿Dónde estamos ahora mismo? Bueno, mis hermanos, luego de Juan 8 que terminamos el domingo, esa discusión con los fariseos, esa discusión que terminó casi en apedreamiento, el pasaje nos dice que Jesús tuvo que salir del templo y luego dice que al pasar Jesús vio a un ciego. Entonces la realidad es que el pasaje no dice cuándo ocurrió esto, pero ocurrió luego de la fiesta de los tabernáculos. Posiblemente inmediatamente o posiblemente unos días después o semanas después. Lo que sí sabemos es que este evento ocurrió un sábado, eso sí lo sabemos, y que fue cerca de un estanque llamado Siloé. Recordemos algo, el ministerio de Jesús ya había avanzado y ya tenía seguidores, pero también personas que lo odiaban. Desde el capítulo 5 hemos visto cómo ese antagonismo en contra de Jesús va creciendo. Ahora bien, el capítulo 9 está justo del capítulo 8 después, ¿no? Qué profundidad, ¿no? Pero en el capítulo 8, interesantemente, Jesús dice en el versículo 12, hablando a los judíos, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso lo dijo Jesús hace unos versículos atrás en el capítulo 8. Y es en el capítulo 9 que vemos la ilustración física y real de la declaración de Jesús como luz del mundo. Eso es lo que está pasando en este capítulo 9. Juan, al organizar este evangelio y a sus escritores que van, ¿verdad? A sus lectores que van a recibir, pone esta historia luego de que Jesús declara que es la luz del mundo para que sus lectores puedan ver cómo esa luz del mundo se ve en acción. No solamente sanando, sino salvando, pero al mismo tiempo condenando a los que creen que ven. Por eso en el capítulo 1, versículo 1 dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Lo primero que podemos ver en este versículo, mis hermanos, al exponerlo, es que Jesús lo vio. Usualmente cuando nosotros vemos una persona con alguna discapacidad y mendigando, usualmente atornamos la mirada, ¿no? Nos es incómodo esa situación en ocasiones, por nuestro corazón pecaminoso, por nuestra dureza, por nuestra frialdad. Pero aquí dice que Jesús se fijó en un ciego que mendigaba. El ciego obviamente no había visto a Jesús, pero Jesús sí lo había visto. Jesús lo vio. Y no perdamos los detalles, mis hermanos, que Juan nos provee, mis hermanos. Aquí hay un hombre que no ha visto a Jesús, pero que Jesús sí lo ha visto. No podremos comprender la situación de este hombre, definitivamente. Estar ciego de nacimiento. Podemos quizás escuchar y entender algo, pero comprenderlo, estar en sus zapatos, por lo menos aquí creo que ninguno hemos estado bajo esa condición. No sé si se imaginan, ciego de nacimiento. ¿Cómo se imaginaba este hombre el mundo, las personas, los colores? ¿Había algo en su mente sobre eso? No había visto nunca a este hombre. Y notemos también de nacimiento. No es que se quedó ciego, que vio y dejó de ver. No, es que nunca había visto. No pierdan los detalles. De hecho, ser ciego en aquella época de facto pertenece a la clase de los pobres. No hay forma. No tenían las ayudas como hoy. Hay muchas ayudas hoy. Quizás hay rampas, está el gobierno con leyes, hay que proteger a esta población. Eso es realmente ser inclusivo, para que sepan. Ser inclusivo, es la palabra de inclusividad, no es de los géneros y los disparates de que quieren meternos. Es ser inclusivo con personas con este tipo de discapacidades. De que puedan integrarse a la comunidad a pesar de que son ciegos, o son sordos, son mudos. Eso es verdadera inclusividad. Pero en este tiempo eso no existía. No había un gobierno que daba el pan o que ayudara a estas personas, o que nacer con una condición como esta era ser pobre. Pero como si fuera suficiente todo esto que estaba pasando a este hombre, sobre eso los discípulos hacen una pregunta muy desatinada que refleja el pensamiento del siglo, de ese primer siglo y aún antes de ese primer siglo,
en cuanto a las personas que nacían con algún tipo de enfermedad. Miren la pregunta en el versículo 2. Sus discípulos le preguntaron, Rabí, Jesús, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? En otras palabras, los discípulos partieron de la premisa equivocada de que la enfermedad de este hombre, de que la condición de ceguera de nacimiento de este hombre era producto, respondía a un pecado o de él o de sus padres. Ese es el karma, ¿no? Eso dicen karma. No es nada nuevo eso del disparate del karma. Es una fija forma de pensar de las consecuencias. Si tú haces algo malo, te va a pasar algo malo. De hecho, en el libro de Job, uno de los libros más antiguos de la Biblia, ese era el pensamiento de los amigos de Job. Se quedaron callados primero, pero luego comenzaron a hablar con Job. Aquellos que conocen la historia de este hombre que perdió todo, en poco tiempo dijeron, bueno, seguramente has hecho algo malo. Y Job se defiende, no, yo no he hecho nada malo. Ese es el pensamiento de los discípulos. ¿Quién pecó, este o sus padres? O sea, el sufrimiento y la aflicción que le está pasando es porque algo malo hizo, algo malo hicieron sus padres. Es una pregunta desatinada y una premisa equivocada para hacer la pregunta. Pero escucha cómo Jesús les corrige. Versículo 3. Ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, su condición de ceguera no está relacionado a un pecado particular de él o un pecado particular de sus padres, sino que va a ser el contexto para que las obras de Dios se glorifiquen en medio de su vida. Sin embargo, hay un tipo de pecado. Por eso la primera parte es, ¿qué tipo de ciego eres? Hay un tipo de pecado que es peor que la ceguera física y es la ceguera de espiritual. Esa sí es causa del pecado. Esa sí es causa del pecado. Como vemos al final del pasaje, miren el versículo 40 conmigo, mírenlo conmigo. Vamos a estar viendo los paralelos que hace Juan. De hecho, cuando leemos este versículo, una alerta, no vamos a ir corridito como siempre hacemos. Vamos a ver que Juan está presentando paralelos entre una cosa y la otra. Mira cómo dice el versículo 40. Los fariseos que estaban oyendo a Jesús cuando dijo eso, dijeron, ¿acaso no también nosotros somos ciegos? Jesús les dijo, si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen, vemos, su pecado permanece. Es decir, la enfermedad física no necesariamente es por algún pecado cometido, pero la enfermedad de la ceguera espiritual sí es por causa del pecado y de la incredulidad. Mi hermano, algunas aplicaciones antes de continuar. Este hombre ciego que Jesús vio es simplemente un retrato de nuestra condición espiritual de antes de venir a Cristo. Así como este hombre nació ciego, una condición limitante, sin ver, así cada uno de nosotros nacemos. Por eso lo hermoso es que aún siendo ciego en nuestros pecados, Jesús nos vio y por su gracia abrió nuestros ojos. Como dice la palabra, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No fuimos nosotros que vimos a Dios primero. En el día en que nosotros dijimos, entrego mi vida a ti, Señor, es porque ya hace rato Él venía llamándonos. Es porque hace rato Él nos venía viendo. No somos nosotros que escogemos a Dios, es Dios que nos escoge a nosotros. Y cuando no nos queda más remedio y cuando nuestros ojos son abiertos por el poder de su palabra, vemos por primera vez su gloria y corremos a Él. En segundo lugar, mis hermanos, al igual que los discípulos, nosotros muchas veces somos igual de imprudentes. Así como este hombre, o debido a nuestra ignorancia, mejor dicho, nosotros debido a nuestra ignorancia de los propósitos de Dios y divinos, hablamos muchas veces de lo que no sabemos realmente y hacemos conclusiones y preguntas desatinadas en muchas ocasiones. ¿No le ha pasado? Yo recuerdo, mis hermanos, que cuando diagnosticaron a nuestra primera hija, Julieta, con el diagnóstico de trisomía 18, a medida que personas se iban enterando de la noticia, llegamos a escuchar a un acercamiento similar al de los discípulos.
alguna insinuación de que algo debimos haber hecho mal o dicho mal de Dios o de la doctrina, que por eso nos está pasando lo que nos está pasando. Yo recuerdo que fue un momento difícil para mí y para mi esposa. No lo digo como víctima, sino el Señor nos fortaleció. Pero lo que quiero decir con todo esto, mis hermanos, es que nosotros no sabemos. Que tenemos que ser cuidadosos, mis hermanos, por lo que decimos, porque no conocemos todos los designios de Dios ni sus propósitos. Cuidémonos, mis hermanos, de presunciones pecaminosas. Cuidémonos porque tú y yo conocemos muy poco de sus propósitos. En tercer lugar, mis hermanos, aún la enfermedad y las condiciones son el contexto para Dios glorificarse. Aquí hay un hombre ciego, hay una necesidad, hay una condición difícil para él, pero precisamente ese fue el contexto en que Dios se glorificó, como vamos a seguir leyendo. Mira la contestación de Jesús tan esperanzadora. Ante una pregunta tan pesimista, este ciego está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este hombre no se imaginaba que estaba a punto de cambiar su vida y de que Jesús iba a cambiar su vida, iba a pasar de ser un ciego a tener vista, iba a pasar de ser un perdido a un salvado, y eso fue todo en el contexto de su condición limitante de la ceguera. Oh, mis hermanos, no sé con qué limitación naciste, alguna condición desarrollaste, o qué diagnóstico nos espera, o qué condición nos espera. Por algo yo estoy seguro. No hay despropósitos en Dios. No hay despropósitos en Dios. Puede ser que tú no lo entiendas hoy, puede ser que hayan preguntas sin contestar, puede ser eso, pero hay una cosa cierta, no hay cosa que Dios haga con despropósito. De hecho, hoy yo puedo testificar que aún la enfermedad de nuestra hija y aún su muerte, su pronta despedida, fue para que las obras de Dios se manifestaran, tanto en su vida como en la nuestra. Hermanos, la ceguera de este hombre era una condición muy limitante, muy difícil. Pero hay una peor ceguera que la ceguera física. Y es aquella que cuando la luz se manifiesta al mundo, se confirma. Por eso veamos en segundo lugar la obra de la luz en medio de la oscuridad. Versículo 4. Mira cómo Jesús le dice a sus discípulos: nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras yo estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. ¿Cuáles obras Jesús? Jesús en su ministerio terrenal vino a irrumpir los poderes de este mundo pecaminoso con los poderes del siglo venidero, a traer orden, restauración de todas las cosas por medio de la regeneración y por medio también de las sanidades. Cuando nosotros vemos que Jesús sana es porque no está haciendo otra cosa que trayendo los poderes del siglo venidero a ese momento en particular como una de las señales de que Él es el Mesías. Y esas son las obras que Dios le mandó a hacer, y Él tenía un tiempo particular para cumplirlas. Jesús no vino vacacional. Jesús no vino a buscar tranquilidad individualista y egocéntrica en esto que le llamamos vida. Él vino a hacer las obras de Dios, a traer salvación a los perdidos. Por eso Él dice que mientras es de día, obviamente hoy se trabaja de noche, hay luz. Tenemos, ¿verdad?, muchas formas de trabajar de noche, pero en esos tiempos no. El trabajo era solamente de día. O la mayoría de los trabajos, quizás habían trabajos de vigilancia o yo no sé, otras cosas, pero el trabajo se hacía de día. Lo que quiero que veamos, mi hermano, es que Jesús está claro en su misión. Jesús está claro en lo que vino a hacer. Y el tiempo corto que tenía para cumplirla. El Dios del tiempo se sujetó al tiempo para hacer su misión. Y miremos la urgencia que Jesús le presenta a estos discípulos. Hay que hacer las obras de Dios mientras es de día. Hay que hacer las obras de Dios. Porque yo soy la luz del mundo. Yo vine a traer salvación. Pero esa misma luz que salva también trae condenación. Miren el versículo 39. Bajen al final de la historia. Mira cómo esa misma declaración de la luz del mundo, aunque es bendición para uno, para otro es condenación. Miren el versículo 39. Yo vine a este mundo
Para juicio. No dijo que porque era la luz del mundo. Sí, pero la luz del mundo, cuando es rechazada, juzga. Para juicio, para que los que no ven, vean, y para los que ven, se vuelvan ciegos. Versículo 39. Esa es la trama resumida de todo lo que está pasando aquí. La luz de Cristo hace que los ciegos vean, aquellos que reconocen su condición de ceguera, vean, pero en esa misma luz de Cristo, aquellos que creen que ven, quedan ciegos. Esto lo dijo Juan claramente en este conocidísimo pasaje de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Ustedes lo conocen, ¿verdad? Pero si seguimos leyendo un poquito más abajo, versículo 19 dice, esta es la condenación o este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ahí está el punto. Esa luz vino a salvar, sí, pero el hombre ama las tinieblas y rechaza la luz y queda condenado. Algunas aplicaciones que podemos ver, mis hermanos, de esta parte. El tiempo para la misión es limitado y debemos aprovechar que aún es de día. Ser discípulo de Jesús no es un llamado a vacacionar, sino que es un llamado a hacer las obras de Dios. A llamar a ciegos para que vean. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de la predicación del evangelio, por medio de compartir a otros lo que Cristo ha hecho en nosotros y lo que también puede hacer en su vida. Mi hermano, dice el texto, míralo como dice, mientras es de día. En otras palabras, esto es una referencia en que hay un tiempo corto. No sé si les pasa a algunos de nosotros que sacamos un día feriado, un sábado, para hacer tareas en la casa. Y tenemos la lista, obviamente nuestras esposas aprovechan y nos tienen allí y dicen, ok, mi amor, todo esto está pendiente. Y tenemos la lista de por lo menos 10 cosas. Hay que cortar la grama, hay que pintar esta pared, hay que montar este mueble de IKEA, hay que hacer todo esto. Y nosotros, mi día libre, vamos un poquito más tarde, me levanto un poquito más tarde, nos regodeamos, empezamos a desayunar tarde. Hicimos una cosita aquí, pero volvemos y nos sentamos, leemos un libro y calentar mi lectura. Y empezamos a brillar las tuercas del carro, a procrastinar. Y de momento son las 5:30 de la tarde. Y se nos fue la noche y la mirada de nuestras esposas es, ¿qué hiciste con todo el día? ¿O le pasa a ustedes también, esposa? Oh, mis hermanos, se nos va la vida en Netflix, mis hermanos. Se nos va la vida en los Reels. Se nos va la vida persiguiendo las vanidades de este mundo. Mientras el día se acaba, las almas se pierden y nosotros estamos entretenidos. Miren la urgencia de Jesús. A veces yo me pregunto si en verdad nosotros entendemos como creyentes la realidad de todo el trabajo que hay alrededor nuestro en las obras del Señor. No solo con nuestro propio corazón, que hay trabajo de más, sino también, mis hermanos, con el corazón de los hermanos que Dios nos pone alrededor, o con las almas que el Señor ha de llamar a salvación. ¿Cómo hay tiempo para ser padre, esposo, hijo, discípulo de Cristo, predicador, discipulador? ¿Cómo hay tiempo en todo eso para jugar PlayStation? Yo no entiendo, que alguien me lo explique. Y lo queremos hacer fielmente. Perdóname, mi hermano. Y aquí hay hombres esposos, yo no soy muy fan de los gamers. Por lo menos dígame que lo hace con su esposa. Y así se entretiene juntos. O que se ve una serie con su esposa porque es un momento de relajación. Pero es que no hay tiempo. Particularmente a los miembros de Iglesia Bíblica Metro. Miembros de Iglesia Bíblica Metro, ¿cómo estamos usando nuestro tiempo? No hay tiempo. ¿Cómo hacemos todo eso con fidelidad? El diablo se ha encargado muy bien de que si no apartarnos del Señor, por lo menos entretenernos para no hacer su obra. Cuidado, mis hermanos. ¿Será que no estamos conscientes de que el día está avanzando, que el tiempo es poco, que la mies es mucha, que los obreros son pocos, que para ser buenos administradores de lo que Dios nos dio debemos ser sabios en nuestro uso del tiempo?
Y si por si acaso yo no condeno que veamos Netflix, que juguemos PlayStation en un sentido, no estoy condenando eso. Claro que no. Pero sí, ¿dónde está el uso de nuestro tiempo? ¿Dónde está el uso de nuestro tiempo? Almas camino al infierno, matrimonios destrozados, vida sin Cristo y su iglesia entretenida. No, el día avanza, mis hermanos. Juan nos presenta aquí que el día avanza y que Jesús está haciendo la obra de Dios. Invita a sus discípulos y le dice, hagan lo mismo que yo. Hagan lo mismo que yo. De hecho, mi hermano, es haciendo las obras de Dios, es invirtiendo nuestro tiempo en su servicio que realmente salimos del bendito aburrimiento. Ahí sí salimos del bendito aburrimiento. Realmente experimentamos cosas. Estos días escuché a un hermano, me dijo, compartí esta semana el evangelio con mi hermano, con mi trabajo y wow, qué bien me sentí. Ese es el gozo del creyente. Invertir nuestro tiempo en las obras del Señor. Pero aquí Juan nos presenta una paradoja para volvernos de mi exhortación a esto. ¿Cómo es que un ciego termina viendo, no solamente físicamente, sino espiritualmente? ¿Y cómo es que un hombre ve físicamente y son declarados ciegos espiritualmente? Por eso veamos en tercer lugar, de Señor a conocido. Aquí hay una progresión y quiero que la veamos. Versículo 6, cuando el Señor hace el milagro, mira lo que dice, habiendo dicho esto, escupió en tierra, hizo el barro con saliva y le untó el barro a los ojos ciegos y le digo, ve y lávate en Siloé, que quiere decir enviado. El ciego fue pues y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos decían, los que antes habían visto ciego al mendigo, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Wow, mi hermano, mire qué escena hermosa. Un hombre que nunca había visto siendo sanado por Jesús. ¿Cómo habrá racionado este ciego? Y yo sé que fue raro, que escupió en tierra, le puso barro. Pero mi hermano, ¿usted prefiere eso que quedarse ciego? De hecho, leyendo sobre esto, no hay una explicación particular de por qué Jesús escupió en tierra. Algunos ven referencia al Génesis como una obra creadora y cogió del polvo de la tierra y se lo puso. Pero no hay nada categórico que podamos decir de por qué Jesús lo hizo de esa manera. Jesús sanaba de diferentes maneras. El punto no es cómo lo hizo, el punto es lo que hizo. Vio por primera vez. Yo no sé qué vio por primera vez el paisaje. No sé si se quedó asombrado con el cielo. No sé si se quedó asombrado con las personas, con sus propias manos, con su cuerpo. ¡Wow! Estoy viendo por primera vez. Notemos que este hombre no ejerció fe para ser sanado. Hay muchos movimientos falsos que te dicen, si tú crees entonces, ¿qué fe ejerció él? Vete y lávate, vete. Jesús no dice, ¿tú crees en esto para que cuánta fe tú tienes? No, Jesús lo sanó. Le dijo que se lavara. Miremos el asombro del vecindario. Algunos decían, yo no creo que sea él. Otros decían, sí es él. Y él decía, soy yo. ¿Te imaginan esta escena? Llegando al barrio, llegando al vecindario. Todo viendo al ciego que pedía en la esquina, pero que ahora ve. ¡Qué asombro! ¡Qué asombro! Pero notemos, mis hermanos, que cuando ellos le preguntan cómo esto sucedió, él no puede dar muchas explicaciones. Él simplemente dice, hay un hombre que se llama Jesús, que me dijo que me lavara, me lavé y sané. Eso es lo que él dice. Prestemos atención. ¿Cómo sucedió un hombre llamado Jesús? Él no dice el Señor Dios, él no dice el Mesías, él no dice el Cristo, un hombre llamado Jesús. Miremos la atención de cómo el conocimiento de este hombre progresa al punto de declararlo como Señor y hasta adorarlo. Todavía en este punto lo había visto como un hombre llamado Jesús. Y esto es importante de entender, porque así opera la regeneración, que es el nuevo nacimiento del hombre. Porque el milagro fue real, sí. Y él conocía a un hombre que se llamaba Jesús, sí, que veía físicamente, experimentó algo de Dios en su vida, sí, pero todavía no había sido salvado. Podemos ver el milagro como la circunstancia y el contexto del llamado de salvación sobre su vida.
¿Y cuándo esto ocurre entonces? Cuando este hombre deja de decir un hombre llamado Jesús y dice, mi Señor, versículo 35, vaya conmigo, más abajo en su narración. Y seguimos acercándonos, ¿verdad? Desde arriba abajo, mira cómo Juan construye esta historia, qué hermosa, de manera paralela. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera y cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Notemos nuevamente la iniciativa divina. Dice el verso que Jesús se enteró que lo habían expulsado de la sinagoga luego del interrogatorio y queda implícito que fue a buscarlo hasta encontrarlo. Jesús nuevamente fue a su encuentro. Jesús no solo lo vio ciego y lo sanó, sino que estando sano lo buscó para salvarlo. Y le pregunta, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Este es el título mesiánico que correspondía al Hijo de Dios. O sea, le está predicando el Evangelio. Y mira cómo él contesta en el versículo 36. ¿Quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, qué hermoso, ¿no? Tú lo has visto. Y el que está hablando contigo, ese es. Entonces él dijo, creo, Señor, y lo adoró. ¡Qué escena! Tú lo has visto. Jesús pasó de ser un conocido hombre que lo mandó a lavarse en el estanque de Siloé a decir, Señor mi Dios, y adorarlo. Dice que lo adoró. La adoración que se le da a Dios, este hombre se la da a Jesús. Reconoce a Jesús como Dios y Señor y Salvador de su vida. Lo peor que pudo haber hecho Jesús, por decir una manera, o más misericordia, es dejarlo sano y sin salvación. Él no lo deja ahí. Él lo sana, lo salva. Jesús mismo le predica el evangelio, lo busca, le dice, ¿tú crees? De la gracia salvadora, mi hermano, que alcanzó este hombre, también alcanzó nuestras vidas. En primer lugar, mi hermano, algunas aplicaciones de esto. Jesús tiene poder para abrir los ojos de los ciegos. Mi hermano, claro que sí, Jesús es poderoso, sigue, y Dios es poderoso, es el mismo ayer y por los siglos, y su mano no se ha cortado para sanar. Yo no predico que Dios no haga milagros o que Dios no sane. Yo creo que Dios hace milagros. Yo creo que Dios sana en su providencia divina y por su propósito Él lo va a seguir haciendo porque Él es poderoso para hacerlo. Claro que sí. Esto no tiene explicación científica, mis hermanos. Ahora bien, notemos que este pasaje, así como el milagro de la multiplicación de los panes, se recuerdan que Dios le da primero pan Jesús le da pan a todos y comen y después le predica acerca del pan de vida. Es el mismo escenario de otra manera. Jesús lo sana físicamente para luego ya sanarlo espiritualmente, la ceguera de su corazón. En otras palabras, este milagro es como Dios lo está acercando a la salvación de su vida o a la regeneración. Dios nos acerca a Él y puede estar pasando en tu vida hoy. Dios te empieza a acercar a Él. Empiezas a tener inclinaciones que no tenías, inquietudes por Dios. Empiezas a visitar la iglesia de manera consistente, a leer la palabra, a interesarte por la palabra. Tus gustos comienzan a cambiar, te sientes incómodo ya en unos contextos, ya no compartes con ciertas amistades. Ya te sientes distinto, diferente. Empiezas a interesarte por las cosas de Dios cuando antes no te interesaban. Dios te va acercando. Como este hombre, Dios lo fue acercando por medio del milagro. Y gloria a Dios, porque eso es parte del llamado externo de salvación a todo aquel que está llamando para que sea realmente salvo. Pero no es hasta que este hombre confiesa fe que verdaderamente hubo salvación en su vida. No fue que hasta que este hombre se vio como un pecador necesitado y reconoce el señorío de Cristo sobre su vida y lo confiesa como Señor y es salvado. Eso sucede cuando vemos con claridad nuestro pecado. En el momento que entendemos que somos merecedores del infierno, en ese momento estaba llegando la luz a nuestras vidas. En el momento que vemos con claridad que merecemos el juicio por nuestros pecados,
Es un momento donde estamos siendo iluminados por el Espíritu Santo. En el momento que nuestros ojos espirituales son abiertos y vemos a Jesús como el verdadero y único Salvador, que no hay nada de lo que yo pueda hacer, que no hay nada de lo que yo pueda decir o comportarme para ganar mi salvación, si solamente confiar en la obra de Jesús. En ese momento estoy siendo iluminado por su Espíritu Santo para salvación. Y en el momento que le confieso como Señor y le adoro, en ese momento ha ocurrido la salvación en mi vida. Y cuando llegamos al vecindario y cuando llegamos a la familia, nos ven diferentes. Nos reconocen. Este no era el que era un mal hablado. Este no era el que dejaba todas las cosas y ponía la música a todo volumen y molestaba aquí y maltrataba a su esposa y hacía lo otro y se pasaba en las barras. Y este no era este hombre. Sí es él. No, bueno, es que Dios lo cambió, es otra persona. Porque no somos los mismos. Cuando Dios nos salva, no somos los mismos. Y el vecindario lo sabe. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo sucedió este cambio radical en el corazón del hombre? Y es la respuesta que este mismo Dios, el hombre Dios, este hombre Dios, a ellos, él no lo sabe. Por eso veamos en cuarto lugar, hay videntes que niegan y un ciego que confiesa. Versículo 13. Miren lo que pasa, y aquí es mucho más rápido, tranquilo, sé que he avanzado. Pero estamos predicando 41 versículos, así que tenga misericordia de mí. Llevaron ante los fariseos aquel que había sido ciego. Y era día de reposo, el día en que Jesús hizo el barro y abrió los ojos. Por eso los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él le dijo, me puso barro en los ojos y me lavé y veo. Aparecen en la escena los panas, como yo le digo. Los panas fariseos. Los muchachones molestosos. La secta religiosa antagonista de Jesús, que en su moralidad y en su forma espiritual de ver el mundo, ellos se sentían en un estado superior. Y ya pasan un milagro que ellos no pueden explicar y llaman al ciego y lo interrogan y él les contesta. Pero hay un detalle que los inquieta. Más que el milagro, les inquietó el hecho de que Jesús lo había hecho un sábado. Así es la religión, así absurda es la religión falsa y moralista. Le molesta los detalles mientras que se pierden en las cosas importantes. Esto es absurdo. Delante de ellos hay un hombre que nació ciego y que fue sanado. Dice el versículo 16 que ellos decían, este hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo. Esa fue su conclusión. Claro, habían otros que decían, pero ¿cómo va a ser hacer esta obra? ¿Cómo va a ser que es pecador si sana un hombre? Había disensión, había división, pero lo que causaba división era que Jesús había hecho eso en un día de reposo. Y había en un sentido en su mente religiosa quebrantado sus leyes de hombres, no de Dios. Jesús nunca quebrantó la ley de Dios. Increíble, mis hermanos, cómo la religión sin Cristo es el mayor estorbo del evangelio. Mis hermanos, lo repito de nuevo, la religión sin Cristo es el mayor estorbo de la salvación que viene por medio del evangelio, porque aquel que se cree religioso sin Cristo cree que no necesita a Cristo, y en esa condición, sin Cristo y que no necesita a Cristo, está perdido. Y todas sus reglas humanas vienen a ser un estorbo. Esa falsa religiosidad, ese moralismo cultural, yo soy buena persona, esos son los obstáculos para el evangelio. No son las pandillas, no son los prostíbulos, no son los asesinos, no son los terians, con todo lo que está pasando. El mayor obstáculo del evangelio es la religión sin Cristo. Y se pueden llamar iglesias cristianas, muchas de ellas. Estos hombres no podían escuchar el testimonio y reconocer lo que Jesús había hecho solo porque Jesús quebrantó una de sus leyes morales de hombre. Y ante esta absurda negación, versículo 17, le preguntan otra vez. Y le dicen, ¿qué tú dices de él? Ahora le preguntan a él. Y este ciego que ni siquiera había quizás estudiado la ley como estos fariseos, era ciego, acaba de ver. Está más acertado que ellos. Y le dice, es profeta. Parece que el ciego había escuchado algo de que los profetas en el Antiguo Testamento hacían milagros. Algo sabía.
Y como no tiene toda la maraña de la religión falsa, confiesa, es profeta entonces. Algo sé de él. Primero un hombre, ahora es profeta. Miremos la progresión de este hombre, ¿no? Pero miremos también la declinación de los que están oponiéndose. Ellos van de mal en peor también. Pero los judíos no le creen y llaman a los padres. Llaman a los padres. Y le preguntaron a los padres, ¿este es tu hijo? ¿Sí? ¿Nació ciego? Sí. Entonces, ¿cómo ve? Pues yo no sé, dicen los padres tampoco. Que es nuestro hijo lo sabemos. Que es ciego no sabemos. Que ahora ve no sabemos cómo lo hizo. Ahora, le dijeron, pregúntale a él qué edad tiene. Y Juan añade un comentario que los padres dijeron esto porque temían a los líderes religiosos. No querían ser expulsados de la sinagoga. Temían al hombre y dejaron a su hijo vulnerable ante estas entrevistas hostigantes que no hacían ver, que no podían ver el milagro de Jesús en su vida. Impresionante, mi hermano. Sus padres habían escuchado el testimonio de su hijo. Yo creo que su hijo fue a su padre y se lo dijo a su vecindario. Jesús me sanó, un hombre llamado, ellos pudieron haber dicho, bueno, un hombre llamado Jesús lo sanó y yo creo, yo no sé, pues, al menos algo tiene que ser Jesús. No, ellos dejaron eso y dejaron a su hijo a los leones. Allá tú con ellos, porque temieron al hombre y no temieron a Dios. Por el temor de los hombres, en vez de ser un momento de valentía y celebración de lo que Dios había hecho en la vida de su hijo, se convirtió en un momento de decepción. Yo no sé cómo su hijo tomó esto, pero sus padres lo abandonaron en medio de la crisis. Vean también, mis hermanos, que cuando Dios comienza a obrar en la vida de una persona, aún los más cercanos, va a haber oposición, va a haber decepción, porque no entienden lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Si son creyentes, va a haber ánimo y apoyo. Si no lo son, va a haber decepción. Versículo 24. ¿Qué hacen los judíos? Pues lo llaman de nuevo al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, en otras palabras, dime la verdad, dinos la verdad. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Miren la premisa de estos hombres acerca de cuando Jesús le dio algún hecho de que era pecador, algún motivo para decir que Jesús era pecador. Pero ellos dijeron, sabemos que es pecador. Mi hermano, si usted le dicen pecador, de gloria a Dios. A Jesús se lo dijeron. Y usted es más pecador que Jesús. No se ofenda, mi hermano, de gracia a Dios, porque sabe que lo es. En otras palabras, le dijeron, tú estás delante de Dios. No me mientas de lo que pasó aquí, le dijeron. Es triste esta declaración, que lo hagan con la premisa falsa de que Jesús era un pecador. Mira el versículo 25, mira cómo le contesta. Si es pecador, no sé, pero una cosa yo sé. Hay algo que yo no puedo negar. Yo era ciego y ahora veo. Versículo 26. Ellos siguieron preguntándole, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Sigue molestando a este hombre y él molesto ya incómodo, ya irritado, le contesta y le dicen, ¿por qué quieren oírlo otra vez? Ya se los dije. Y de manera sarcástica, mira lo que les dice. ¿Ustedes quieren también ser sus discípulos? Déjenme quieto. ¿Quieren seguir a Jesús? Y aunque fue sarcástico, esta pregunta la hizo en la providencia de Dios para revelar lo que había en sus corazones. Miren el versículo 28, miren lo que ellos pensaban de ellos mismos y de la distinción radical entre el cristianismo y el judaísmo. Le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es. Mis hermanos, pueden tocar chofar, pueden ir al muro de los lamentos, pueden tener el Antiguo Testamento en sus manos, pero aquellos que siguen a Moisés en el día de hoy y no han visto el cumplimiento en Cristo, no tienen ninguna relación con el cristianismo bíblico. Aunque los valores morales sean parecidos, por el hecho de la Dios como se revela en el Antiguo Testamento, pero aquí hay una clara distinción entre Moisés y Cristo. Moisés vino a predicar a Cristo y Cristo es el cumplimiento del verdadero Moisés que vino. Rechazar a Cristo es rechazar a Moisés porque Moisés habló de Jesús.
El orgullo religioso era evidente. Ellos se creían muy altos porque seguían a Moisés, mis hermanos. Y este orgullo religioso lo hizo en vez de aceptar el milagro y conocer a Jesús y por lo menos decir, vamos a escucharlo, a ver las enseñanzas, vamos a humillarnos, se endurecieron aún más. La misma luz que salvó a uno endurece a otro. ¿Lo están viendo? ¿Y cuál es lo que hace la diferencia? ¿La humildad o el orgullo religioso? Los que se creen que ven, quedan ciegos. Y los que saben que son ciegos, ven. Versículo 31. Miren la respuesta del ciego. Es épica. Recuerden que los fariseos eran estudiosos de la ley. Este ciego acaba de recibir la vista. Algo había escuchado, pero no había estudiado como los fariseos. Mira lo que dice. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. O sea, primero que están equivocados, porque si te dice que es pecadores, la Biblia enseña, o la Escritura enseña que no oye a los pecadores. Pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, este oye. Desde el principio jamás se ha oído de alguien que abriera los ojos de un ciego de nacimiento. Si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. Este hombre estaba solo porque sus padres lo tiraron a los leones. Este hombre estaba ahí con este grupo de religiosos que sabían mucha teología y mucha escritura, pero negaban a Cristo, y Dios le dio la valentía en ese momento de testificar de lo que Dios había hecho en su vida, aunque aún todavía no había abierto los ojos espirituales en ese momento. Y de lo que sabía dijo, leí un comentarista que decía, muchas veces son en los corazones más humildes de personas de a pie donde se vive el verdadero cristianismo y no en las cabezas grandes llenas de teología. Hombres sencillos que reconocen lo que Dios hizo en su vida y viven por obedecerle. Versículo 34, miren cómo ellos respondieron. Tú naciste enteramente en pecados y tú nos enseñas a nosotros. No eran enseñables. Mortal el orgullo. Mortal el orgullo. Acababan de tirar la línea del precipicio para irse al mismo infierno por el orgullo de creerse que saben. Mis hermanos, desprecien el orgullo, desprecien la arrogancia. Es el obstáculo mayor del evangelio y de la obra de Dios en nuestras vidas. Y lo echaron fuera. Echaron fuera a quien Dios estaba haciendo una obra en él. Y algunas aplicaciones, mis hermanos, es posible, amigo, que tú estés aquí, que tú creas que ves, pero estás ciego. Es posible eso también. No es que naciste en una iglesia, no es que perteneciste a algún ministerio en algún momento dado, no es que tú sigas las reglas morales, que incluso algunos que son tus vecinos no siguen como tú las sigues. No es nada de eso lo que hace evidente o lo que es la realidad espiritual en tu vida, sino solamente la profesión de fe en Jesucristo como la luz del mundo que te da la vida espiritual. No son tus obras, es la obra de Cristo. Es un acto soberano de Dios, porque la salvación le pertenece al Señor. La pregunta que tienes que hacerte hoy, amigos que nos visitan, es esta. No importa si vienes de un background, no importa cuántos años estuviste en la iglesia, si tocaste pandereta, si fuiste ministerio a los niños, no importa nada de eso. Pregúntale a tu corazón, ¿es posible que yo esté engañado como estos judíos y yo piense que soy algo que no soy? Pregúntate eso. Hoy es una tarde oportuna para pedirle a Dios en humildad, al Señor, muéstrame la realidad de mi corazón. Y decirle, como este hombre le dijo, yo creo en ti. Yo creo en la buena noticia de que a pesar de que merezco la justa condenación por mis pecados y que merezco el infierno por mis pecados, el Hijo de Dios, Jesús, vino a este mundo para tomar en la cruz mi lugar, morir por mis pecados, para darme una vida nueva, para librarme de la condenación de la culpa del pecado y para poder vivir una vida nueva en el Espíritu Santo. Que tú le digas eso al Señor. Iglesia, seguir a Cristo es identificarse con Él, no solamente aquí es fácil. Para mí también es fácil. Pero en el mundo antagonista, ¿cómo nos identificamos con Cristo? ¿Me importa más lo que piensen los demás o lo que piensa Dios de mí?
Yo sé que la respuesta de nuestro corazón es que nos importa más lo que piense Dios. Pero ¿por qué nos avergonzamos del evangelio entonces? ¿Por qué me acobardo? ¿O por qué cedo a la presión? Jóvenes que están aquí, que quizás no tienen la vida que sus amigos tienen en las escuelas, que quizás no, o niños que están aquí hoy, que están en las escuelas o en los colegios, quizás sus amiguitos tienen teléfono, viven diferente, quizás y ustedes no son de esa manera y quizás eso les preocupa o les provoca un poco de vergüenza. No cedas ante la presión, joven. Lo más hermoso que podemos tener es a Jesucristo. Y a nosotros, los niños más grandes, que sufrimos de los mismos temores de otra manera, quizás todavía no hemos entendido bien el sacrificio de Cristo que nos hizo aprobados delante de Dios y no tenemos que buscar la aprobación de los hombres para buscar identidad, propósito, significado, porque ya fuimos aprobados por Dios por medio de Jesucristo. Somos llamados entonces a ser valientes y testificar en contextos difíciles como esto. Como hizo este hombre y en último lugar confesó, veamos cómo él dijo, Jesús me abrió los ojos. En medio de esta presión de este hombre, en medio del interrogatorio, en medio del abandono de sus propios padres, en la travesía de conocer al Señor, mis hermanos, este hombre respondió en el versículo 30, que es el centro de este pasaje, es el testimonio de lo que Jesús hizo en la vida de este hombre, dando luz en medio de la oscuridad. Mira lo que dice, pues hay algo asombroso, dice el texto, que ustedes no sepan de dónde es, y sin embargo a mí me abrió los ojos. Como pueden notar, mis hermanos, es el testimonio de la obra de Jesús el centro de este pasaje. ¿Cuándo viste por primera vez espiritualmente? Tú puedes responder esa pregunta. Quizás no tengas el día, la hora, el momento exacto, pero por lo menos debes recordar la temporada en donde algo ocurrió en tu vida. ¿Tú puedes contestar esa pregunta? Algo pasó en mi vida. Puedes decir, mira, yo no sé cómo pasó, pero pasó. Yo era ciego y ahora veo. Jesús me abrió los ojos. Un hombre que se llamaba Jesús, que yo no seguía ni nada, pero de momento en mi corazón que empezó a crecer un hambre, un sed por conocerlo, y conociéndolo, Él me encontró a mí, me dijo, crece en mí, y yo creí en Él, y aquí estoy, soy otra persona. Tú puedes identificar eso en tu vida. Si eso no ha ocurrido en tu vida, tú sigues ciego. Y hoy es un día para que le pidas al Espíritu de Dios que abra tus ojos. Que abra tus ojos. Hermana, hermano, iglesia que está aquí, Iglesia Bíblica Metro. ¿Recuerdas tú el día que el Señor abrió tus ojos? ¿Recuerdas todos los días del Evangelio? ¿O esperas el domingo para recordarlo? Mi hermano, es el Evangelio. Es la experiencia de salvación de Dios en nuestras vidas. No solamente la experiencia, sino la verdad de la palabra de Dios en nuestras vidas, de haber sido salvados por Él. Los que nos lleva a vivir una vida en santidad. No es nuestra propia fuerza. Es descansando en su obra redentora. Fue Él que te salvó, iglesia. Fue Él que te dio la luz. Y por eso hoy puedes ver. ¿Qué tal si le damos gracias al Señor? Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre, gracias, Señor, porque en ella vemos explícitamente, Señor, y con claridad, Señor, tus propósitos redentores. Padre, aquí en medio nuestro hay hombres y mujeres que aún son como este hombre ciego, que ni siquiera conocen de tu nombre, y hoy por primera vez están escuchando de ese hombre que se llama Jesús. Yo te pido que tú abras sus ojos espirituales, que ellos puedan ver la belleza de Jesucristo
y puedan dejar atrás su vida y correr arrepentimiento y fe en el día de hoy. Padre, pero también aquí en medio nuestro hay personas que llevan años visitando iglesias, aún siendo parte de estas iglesias. Y todas estas experiencias externas les puede estar pasando como a estos judíos que creen que ven, pero que aún no han visto. Yo te ruego que ellos puedan rendir hoy sus vidas al Señor. Que el orgullo de las experiencias pasadas lo tiren al zafacón y a la basura y se aferren a la promesa del evangelio que solamente tú ofreces. Que todo orgullo, Señor, y soberbia sea desplazado por humildad y espíritu de aprender. Padre, pero también aquí en medio nuestro hay almas que tú has redimido y has traído a la luz. Y al ver este ciego, Señor, y ver el gozo, y ver cómo te adoró, Señor, nos identificamos, Señor, en el día en que tú nos alcanzaste con tu evangelio y entendimos nuestra salvación en Cristo. Y, Señor, que esa pasión y ese amor y ese deleite, Señor, que sentimos quizás en un momento dado en nuestras vidas, Señor, pueda ser avivado hoy, Señor. Que recordemos, Señor, que fuiste tú que abrió nuestros ojos y que es a ti que debemos mirar, Señor, en todo tiempo. Padre, ahora visiblemente vamos a la cena del Señor. Bendice este tiempo, Señor, en donde de manera visible veremos, Señor, los elementos que representan tu carne o tu cuerpo y tu sangre derramada por nuestros pecados. Yo te ruego que traiga fortaleza espiritual a tu iglesia. Sea en medio nuestro, Señor, alguna enfermedad, traiga sanidad divina en tus propósitos. Sea en medio nuestro, Señor, irreconciliación o falta de perdón. Tu Espíritu Santo traiga unidad y reconciliación. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.